En este video vamos a estar analizando el tema inmunología aplicada al proceso infeccioso. Este tema está preparado pensando en estudiantes de la Escuela de Medicina José María Vargas que están viendo la asignatura microbiología, pero que simultáneamente también están viendo la asignatura inmunología. Por lo tanto, algunos de los conceptos que vamos a ver serán tratados muy superficialmente. Espero en todo caso que la clase sea útil para otro público e incluso aquellos que no están en este momento cursando la materia de inmunología les sirva como un abrebocas para entender lo compleja que puede ser la respuesta inmunitaria y cómo se puede adaptar a distintos escenarios. Asimismo, cómo la misma respuesta inmunitaria que sirve para protegernos eventualmente puede funcionar como un factor de riesgo para el propio hospedador. Iniciaremos nuestra clase analizando algunos aspectos de epidemiología y de algunas intervenciones que han modificado el curso de las infecciones, algunas de las cuales, en el caso de las vacunas, tienen un fundamento en la respuesta inmunitaria. Luego pasaremos a analizar las enfermedades infecciosas propiamente y cómo el sistema inmunitario responde ante ellas. Para analizar la respuesta inmunitaria utilizaremos ejemplos concretos: bacterias extracelulares, bacterias intracelulares y virus. Luego hablaremos de aspectos de inmunopatología, algunas asociadas con SARS-CoV-2 y otros ejemplos, y del síndrome inflamatorio de recuperación inmunitaria. La última parte la dedicaremos a analizar algunos aspectos de inmunodeficiencias. Pasemos pues a analizar la carga que representan las enfermedades infecciosas a nivel global y a nivel local. Si analizamos las 10 principales causas de muerte en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que 3 de ellas están asociadas con enfermedades infecciosas. Las infecciones respiratorias, las muertes perinatales y las diarreas causaron más de 6 millones de muertes en el año 2019. En Venezuela, en el año 2016, 11% del total de muertes estuvieron asociadas con enfermedades infecciosas y otras enfermedades transmisibles. Si enfocamos nuestra atención en los países de bajos ingresos, podremos ver que de las 10 principales causas de muerte, 6 se asocian con enfermedades infecciosas. Más de 1.700.000 muertes para el año 2019 se debieron a afecciones perinatales, infecciones respiratorias, diarreas, paludismo, tuberculosis e infección por VIH. Esto nos da una idea de la carga que pueden representar estas enfermedades para estos países. En este gráfico además se hace una comparación entre los años 2019, representado en el gráfico con círculos rellenos, con el año 2000, representado en el gráfico con círculos vacíos. Esta comparación nos hace ver que a pesar de que siguen siendo una causa importante de muertes, las enfermedades infecciosas han disminuido proporcionalmente en estos 20 años. Y esto lo quisiera aprovechar para introducir nuestras próximas 2 diapositivas. ¿Qué condiciones han cambiado? ¿Qué intervenciones se han hecho que puedan ayudarnos a explicar esta mejora relativa? Este gráfico nos presenta los cambios que se han dado en algunas intervenciones entre los años 2000 y 2018. En la línea amarilla vemos que en el caso del tratamiento antituberculoso para el año 2000, menos del 40% de los pacientes necesitados recibían tratamiento. Para el año 2018 se alcanzaba una cobertura de casi el 70%. La línea turquesa nos muestra el tratamiento antirretroviral para la infección por el VIH, que para el año 2000 era menos del 10% de los pacientes quienes recibían tratamiento. Para el año 2018, más del 50% estaba recibiendo tratamiento. Asimismo, en la línea anaranjada podemos ver cómo la estrategia de tratar con insecticida a los mosquiteros, de manera de tratar de controlar al vector transmisor del paludismo en algunas zonas endémicas, ha ido incrementándose también a través del tiempo. Y en la línea verde, cómo la quimioprofilaxis de algunas enfermedades tropicales desatendidas también ha ido aumentando. Todo esto nos ayuda a entender, por lo menos en parte, las modificaciones que vimos en los gráficos anteriores. Otra de las intervenciones que definitivamente ha modificado el curso natural de las infecciones ha sido
la introducción de las vacunas. Desde que en el año 1796 Edward Jenner vacunó a James Phipps, un niño de 8 años, para inmunizarlo contra la viruela. Y en 1885 Louis Pasteur supervisó la inoculación de Joseph Meinster, de 9 años, para ser inmunizado contra el virus de la rabia. Definitivamente ha cambiado el curso de muchas infecciones que eran una seria amenaza para el ser humano. La viruela, la difteria, el sarampión, la parotiditis, la tosferina, la poliomielitis, la rubeola, el tétanos y la infección por Haemophilus influenza, infecciones todas para las cuales se han logrado vacunas efectivas, han visto una reducción del más del 80% de los casos de individuos afectados. En algunos casos, como la viruela particularmente, se ha logrado su virtual erradicación como problema de salud pública. De manera pues que vemos cuán efectiva y cuán importante ha sido la intervención que representan las vacunas. ¿Y en qué se fundamenta esta estrategia de inmunización? Pues en que el sistema inmunitario, una vez que se enfrenta a un reto antigénico, cambia y se adapta para que en un segundo encuentro pueda dar una respuesta más rápida, más contundente, una respuesta con mayor afinidad que va a permitir un mejor control de la replicación del patógeno. Así pues, hoy día se cuenta con una importante batería de vacunas que permiten proteger a los niños desde corta edad de riesgos asociados con enfermedades infecciosas. En esta diapositiva se presenta el esquema de inmunización en niños propuesto por la Sociedad Venezolana de Pediatría en enero del año 2022. Es claro que, aunque se ha avanzado mucho, todavía quedan retos importantes por delante. La vacuna contra el SARS-CoV-2, la vacuna contra el VIH, la vacuna contra la malaria, una nueva vacuna para la tuberculosis. Estos y otros son temas que han ocupado mucho tiempo y mucha inversión por lo importante que son para la salud pública. Todo esto nos dice que todavía quedan cosas por hacer. Pasemos ahora a analizar qué son las enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa es una interacción compleja entre un microorganismo y su hospedador, en unas condiciones tales que van a provocar daño estructural, es decir, daño a las células o tejidos del hospedador, o que van a afectar su capacidad funcional. Esta afectación pudiera ser de tal grado que incluso pudieran llevarlo hasta la muerte. Fíjense que estamos hablando de una interacción compleja. Por un lado tenemos el microorganismo. Pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Cada uno de estos microorganismos tiene una capacidad determinada asociada con virulencia, patogenicidad, inmunogenicidad, capacidad de resistencia a la respuesta inmunitaria o tiene determinados mecanismos de transmisión que pueden favorecer su paso de un hospedador a otro. Todas estas características pueden hacer que un microorganismo sea un mayor o un menor riesgo potencial para su hospedador. En el caso del hospedador, en este caso nos estaríamos enfocando en el ser humano. Cada persona tiene una constitución genética determinada, distinta al resto de los individuos de la misma población. Tiene un estado de inmunocompetencia determinado también. La edad, el estado nutricional puede variar, pueden haber comorbilidades presentes o puede haber una terapéutica que pueda afectar las condiciones del hospedador, incluyendo a su respuesta inmunitaria. Otros factores que pueden influir en la interacción que se da entre el microorganismo y su hospedador incluyen el sitio anatómico donde está el microorganismo, la carga microbiana, la población que es retada. Ya hemos escuchado hablar sobre la inmunidad de rebaño y cómo esta influye en la diseminación de una infección en una población determinada. Factores ambientales, clima, humedad, recursos disponibles, desde recursos médicos, recursos terapéuticos. Todo esto va a crear un marco que va a favorecer o a dificultar el establecimiento de una patología asociada con una enfermedad infecciosa. Es importante recordar que nosotros no vivimos en un ambiente estéril. De hecho, nosotros vivimos en una interacción activa y estrecha con múltiples microorganismos.
la microbiota, esa flora compuesta de bacterias, hongos, arqueas, virus y parásitos que residen en distintas localizaciones anatómicas de nuestro cuerpo, cumplen importantísimas funciones que son imprescindibles para nuestra subsistencia. Nos ayudan en la digestión de nuestros alimentos, en la producción de vitaminas B y K, nos ayudan a prevenir la colonización por microorganismos patógenos y quisiera hacer un énfasis especial en el hecho de que la microbiota también estimula a nuestro sistema inmunitario, es decir, afecta la forma en que respondemos. La composición de la microbiota varía dependiendo de la localización anatómica, pero también es afectada por la edad del individuo, por su estado de salud, por su estado de nutrición, por el uso de antibióticos, en fin, existen múltiples factores que pueden alterar el equilibrio que normalmente existe entre la microbiota y su hospedador. En el tema que es nuestro estudio de hoy, es decir, la respuesta inmunitaria ante enfermedades infecciosas, es resaltante la capacidad que tiene nuestro sistema inmunitario para responder en forma apropiada ante la flora normal y ante potenciales patógenos. En esta diapositiva se presenta la dinámica de progresión de una enfermedad infecciosa, es decir, aquella causada por un microorganismo patógeno, capaz de crear daño en su hospedador. Normalmente, el primer periodo, inmediatamente después de la invasión del microorganismo, es un periodo de incubación. Esto es un periodo en el cual el microorganismo comienza a replicarse. Es posible que en esta etapa se logre el control de dicho microorganismo, como se representa en la línea de color morado. En ese caso, la infección no llegaría a causar enfermedad y sería una infección asintomática debido al rápido control del sistema inmunitario. Existen otros posibles desenlaces representados por la línea de color azul. En un caso, el parásito pudiera replicarse sin ningún control, aumentando paulatinamente la carga microbiana. Esto pudiera llevar a una infección persistente y eventualmente también pudiese llevar a la muerte del hospedador. Sin embargo, también la línea azul se representa como aumentando hasta cierto punto y luego comenzando a disminuir. Esto representaría una infección que, aunque logra causar sintomatología y un cierto grado de daño, finalmente es controlada hasta que se lleva a niveles de microorganismo indetectable, es decir, un control final, una recuperación de la enfermedad infecciosa. Por su parte, la línea roja nos representa el caso de que haya un control parcial de la replicación del microorganismo. En ese caso, habría picos en los cuales habría enfermedad sintomática y otros intervalos en los cuales la disminución en el número de microorganismos permitiría llegar a etapas asintomáticas. Tendríamos entonces una enfermedad recurrente. Pasemos pues a considerar cómo responde el sistema inmunitario ante una enfermedad infecciosa. El sistema inmunitario trabaja como una unidad integrada. Sin embargo, por motivos didácticos, a veces lo separamos en sus distintos componentes para tratar de entender cada una de sus facetas. Así, algunos de los componentes del sistema inmunitario son capaces de responder en forma inmediata a los antígenos. Esta respuesta inmediata se conoce como respuesta innata. En este caso se utilizan receptores que reconocen estructuras compartidas por múltiples microorganismos. Estas estructuras se conocen como patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs. Este reconocimiento inicial genera mecanismos por los cuales se puede controlar una buena parte de las invasiones microbianas. Si por alguna razón esta respuesta inicial no logra erradicar al parásito invasor, entonces el sistema inmunitario utiliza otros mecanismos más sofisticados, receptores que pueden reconocer en forma específica a estructuras que solo poseen microorganismos de una única especie.
Estos receptores son los anticuerpos o los receptores del linfocito T, TCR. Y a esta parte de la respuesta inmunitaria se conoce como respuesta adaptativa. Entonces, para reconocer a los microorganismos y responder ante ellos, tenemos dos partes de un mismo sistema, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. El sistema inmunitario tiene distintos mecanismos y utiliza los que sean más apropiados para enfrentar al patógeno que lo esté invadiendo. La capacidad que tenga un microorganismo para evadir o para resistir la respuesta inmunitaria va a darle mayor potencialidad patogénica. Si por alguna razón la respuesta inmunitaria no es capaz de erradicar al microorganismo, se puede establecer entonces una infección persistente. En algunas infecciones, los daños que se generan a los tejidos del hospedador no están mediados directamente por el microorganismo invasor, sino por la respuesta inmunitaria que se da para tratar de contener al mismo. Por otra parte, la presencia de defectos, bien sean heredados o adquiridos en el sistema inmunitario, va a generar mayor susceptibilidad en un hospedador de sufrir procesos infecciosos. La población también debe ser tomada en cuenta. Si en una población hay muchos individuos que sean resistentes a una infección porque hayan generado una respuesta inmunitaria previa, entonces va a ser más difícil que un patógeno pueda diseminarse en esa población. Esto es lo que conocemos como inmunidad de rebaño. Definitivamente la composición genética de cada individuo influye en la forma en que éste responde ante distintos retos microbianos. Uno de los sistemas que más influencia tienen en la forma en que respondemos es el conocido como complejo principal de histocompatibilidad. Estas son moléculas que se describieron inicialmente con relación al rechazo de trasplantes. Sin embargo, posteriormente se hizo evidente que su función principal en la respuesta inmunitaria es la de presentar antígenos a los linfocitos T de manera de que se pueda generar una respuesta adaptativa ante estos. De manera pues que las moléculas del MHC van a influir en el tipo de antígenos que son presentados ante los linfocitos T y por lo tanto van a determinar ante quién respondemos. En el ejemplo de esta figura se presentan a 4 individuos. Los individuos identificados como A, B y C tienen moléculas del complejo principal histocompatibilidad que pueden presentar los antígenos del patógeno representado en la zona externa del círculo. Por su parte, el individuo representado por la letra D no cuenta con moléculas del complejo principal histocompatibilidad necesarias para presentar a estos antígenos, de manera que no va a poder generar una respuesta específica contra él y entonces será susceptible a la infección por este patógeno particular. En las próximas diapositivas vamos a presentar ejemplos de familias de receptores que pueden reconocer los que ya habíamos mencionado, patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs. La primera de estas familias que vamos a describir son los receptores tipo TOL, TLR. Estos son receptores que pueden formar homodímeros o heterodímeros y se expresan tanto en la membrana plasmática de las células como en la membrana de vesículas citoplasmáticas conocidas como endosomas, donde pueden reconocer a distintas estructuras microbianas, tales como lipopéptidos, lipopolisacáridos, flagelina y otras estructuras presentes en la membrana de bacterias tanto gram negativas como gram positivas, levaduras y otro tipo de microorganismos. Los receptores que se expresan en los endosomas normalmente son apropiados para reconocer ácidos nucleicos microbianos, ARN tanto de cadena sencilla como de cadena doble y ADN microbiano. Una vez que los receptores tipo TOL reconocen a su ligando, se activa una vía de señalización, bien mediada por el factor nuclear NF-κB o por factores reguladores del interferón IRFs, que van a permitir la activación de la producción de interferones tipo 1 o una respuesta inflamatoria, o se favorecerá el establecimiento de una respuesta adaptativa. Otro grupo de receptores capaces de reconocer estructuras microbianas o mediadores
que señalan la presencia de un proceso infeccioso son los conocidos como inflamasomas. Estos también son capaces, una vez que reconocen a su ligando, de generar vías de activación que permiten la formación de interleuquina 1, interleuquina 18 o formación de poros específicos en la membrana celular que llevan a procesos conocidos como piroptosis. Otras estructuras capaces de detectar ADN microbiano o dinucleótidos cíclicos producidos por bacterias son las moléculas cGAS y STING, que activan una vía de señalización que permitirá la producción de moléculas de interferón tipo 1. Estas moléculas a su vez van a favorecer un estado antiviral, es decir, van a dificultar la diseminación de infecciones por virus. Aunque no hemos hecho una presentación exhaustiva, es claro que existen distintas familias de receptores que pueden detectar a diferentes moléculas o estructuras microbianas, de manera de que el sistema es capaz de detectar la presencia de un potencial invasor patógeno y, a su vez, al reconocerlo, activar vías necesarias para responder a él. Vemos que las primeras vías que se activan, como hemos mencionado, son las de los mediadores de la respuesta innata, pero que si no es posible controlar a la infección con esta primera respuesta, entonces se puede generar la respuesta adaptativa, la cual genera receptores específicos que van a hacer que la respuesta sea dirigida en forma más precisa hacia el microorganismo invasor para controlar al patógeno concreto que está invadiendo. El reto que representa una enfermedad infecciosa va a depender del microorganismo que está invadiendo. No es lo mismo una infección causada por una bacteria extracelular a una intracelular. No es lo mismo una infección causada por un protozoario a la causada por un helminto. No todos los virus generan exactamente el mismo tipo de reto. De manera que es importante que el sistema inmunitario se adapte para responder en forma apropiada al patógeno que lo está invadiendo. Y de hecho así es, hay diferentes mecanismos y el sistema inmunitario activa el que es más apropiado al reto que se le está presentando. Como el control de cada microorganismo requiere mecanismos distintos, es importante activar esos mecanismos precisos. Y eso lo hace el linfocito T cooperador al generar distintos perfiles de citoquinas, que son moléculas señalizadoras que permiten activar a estos distintos mecanismos. Así se han descrito perfiles como TH1, TH2, TH17 y muchos otros más, que sencillamente significan que ante distintos retos el linfocito T cooperador puede producir distintas combinaciones de citoquinas que activarán a distintos mediadores que serán los más apropiados al reto que se le esté presentando. Por su parte, muchos microorganismos cuentan con mecanismos de evasión, es decir, formas de evitar el ser atacados por los mediadores de la respuesta inmunitaria. Así pudieran, por ejemplo, reducir su antigenicidad, bien creciendo dentro de las células donde estarían en cierta forma ocultas a los mediadores de la respuesta inmunitaria, o desprendiéndose de sus antígenos de membrana una vez que estos son reconocidos. Es posible también una estrategia de camuflaje. Por ejemplo, expresar antígenos que se parecen a los antígenos del hospedador, aunque esto pudiera representar también un riesgo para el hospedador al dar la posibilidad de dar una respuesta autoinmunitaria. Algunos virus toman parte de las moléculas de la membrana de su huésped cuando salen en gemación. Eso también es una forma de ocultarse de la respuesta inmunitaria. Algunos microorganismos son capaces de suprimir la respuesta inmunitaria, otros son capaces de modularla, es decir, de desviarlas hacia una forma de respuesta que no es la más apropiada para controlarlos a ellos mismos, dándole ventajas para continuar con su proceso de invasión. Otros microorganismos tienen la capacidad de variar en forma continua sus antígenos de superficie. Así, cuando se da una respuesta específica contra un antígeno suyo,
entonces comienza a producir un antígeno con una estructura diferente, de manera que ya el sistema inmunitario no es capaz de reconocerlo y debe volver a generar nuevos receptores. Este ciclo de variación antigénica se repite una y otra vez, de manera que la respuesta inmunitaria es burlada en forma reiterada. Pasemos ahora a ver ejemplos concretos de cómo el sistema inmunitario responde ante distintos tipos de invasores. Comenzaremos analizando la respuesta ante bacterias extracelulares. Para controlar infecciones por bacterias extracelulares, los mecanismos más apropiados de la respuesta innata son la fagocitosis, la inflamación y la activación de complemento. Los componentes de la así llamada respuesta adaptativa serían los anticuerpos y los linfocitos T cooperadores. En las próximas láminas vamos a entrar en detalles sobre estos mecanismos. La fagocitosis no es más que la ingestión y degradación de partículas, en este caso bacterias extracelulares, por células capacitadas para realizar esta función concreta, los fagocitos. La fagocitosis se da en forma bien ordenada en etapas que incluyen la ingestión de la bacteria en una vesícula denominada fagosoma, luego la fusión de este fagosoma con otra vesícula llamada lisosoma que contiene mediadores capaces de degradar a la bacteria. Comenzaría entonces el proceso de muerte y degradación del microorganismo ingerido, para finalmente desechar los productos de dicha degradación hacia el exterior celular. El sistema de complemento, que es un complejo de proteínas séricas que se activan en cascada, es otro de los mecanismos importantes en el control de las infecciones por bacterias extracelulares. El resultado final de la activación de esta cascada es la lisis del microorganismo invasor a través de la formación de poros en su membrana. Estos poros son constituidos por lo que se llama el complejo de ataque a membrana. La activación del complemento también favorece una respuesta inflamatoria a través de la producción de moléculas conocidas como anafilotoxinas y también a la opsonización, es decir, a favorecer a la fagocitosis de los microorganismos que han activado la cascada de complemento. Esta cascada se puede activar por distintas vías, en dos de las cuales la membrana del microorganismo invasor es clave para dicha activación. Estas son las vías alterna y la vía de las lectinas. La tercera vía de activación, la vía clásica, se activa a través de la interacción de anticuerpos con la superficie del microorganismo. Los anticuerpos específicos pueden mediar el control de las infecciones por bacterias extracelulares a través de varios mecanismos. Uno de ellos es el de neutralización, que se refiere al bloqueo de la infección o bloqueo de la acción de las toxinas. En el caso de las bacterias intracelulares, que son las que veremos más adelante, para poder ellas infectar a su célula blanco deben interactuar a través de estructuras que tiene la bacteria con receptores celulares. Si el anticuerpo se une a estas estructuras que necesita la bacteria, va a impedir que ella se una a su célula blanco y por lo tanto va a impedir la infección. Las toxinas también actúan uniéndose a receptores celulares. Si el anticuerpo se une a la parte de la toxina que interactúa con estos receptores, también va a bloquear esta interacción y entonces evitará la acción de la toxina. Los anticuerpos también pueden mediar opsonización. Cuando un anticuerpo se une a una bacteria, esta va a ser más fácilmente reconocida por los fagocitos, que tienen receptores para la porción Fc de los anticuerpos. Así se va a facilitar su fagocitosis y posterior degradación. Los anticuerpos, como también mencionamos anteriormente, pueden activar la cascada de complemento a través de la vía clásica. Cuando se activa la cascada de complemento ya hemos visto que se genera opsonización, inflamación y lisis del microorganismo. Los linfocitos T cooperadores, por su parte, también tienen una participación importante en esta respuesta. En este gráfico vemos representado de izquierda a derecha cómo una bacteria es
endocitada por una célula dendrítica, quien la procesa y presenta los antígenos de esta bacteria a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, MHC, que ya habíamos comentado previamente, los presenta para que sean reconocidos por el linfocito T cooperador. Y se genera una respuesta que está representada a la derecha de la diapositiva, que incluye la producción de citoquinas como la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral y otras que favorecen la respuesta inflamatoria. Hacia el centro a la derecha vemos como la producción de interferón gamma favorece la activación de los macrófagos, lo cual potencia su capacidad fagocítica y bactericida. Y hacia la parte inferior y derecha de la figura se representa cómo otras citoquinas pueden estimular la respuesta de producción de anticuerpos específicos. Los linfocitos cooperadores del perfil Th17 son especialmente apropiados en el caso de infecciones por bacterias extracelulares. Las citoquinas que este tipo de células produce, que incluyen a la interleuquina 17 y la interleuquina 22, favorecen una respuesta inflamatoria con reclutamiento de neutrófilos, células que son claves para la fagocitosis y destrucción de las bacterias extracelulares. También se favorece la producción de péptidos antimicrobianos, otros mediadores importantes en el control de estas bacterias, y se incrementa la función de barrera de los epitelios. Algunos microorganismos median su acción patogénica a través de la producción de toxinas. Los superantígenos son un tipo de toxina que median la activación masiva de linfocitos T. En la parte superior de esta figura se representa cómo cuando un antígeno convencional es presentado en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, solamente se activarán aquellos clones de linfocitos que tengan un TCR específico para este antígeno en particular. Estos clones representan una pequeña porción de toda la población de linfocitos T que posee un individuo. En la parte inferior de esta diapositiva se presenta cómo actúan los superantígenos. En este ejemplo se presenta la enterotoxina B de los estafilococos. Esta es una molécula que interactúa simultáneamente con las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y con los receptores del linfocito T. Sin embargo, lo hacen por una región distinta al bolsillo de unión del antígeno, que es el sitio donde normalmente se presenta el antígeno en las moléculas del MHC. Entonces es capaz de unir y estimular a familias de linfocitos T que compartan una región B determinada. En el caso del ejemplo presentado en esta figura, se pudieran estimular a todos los linfocitos T que expresen la región variable B beta 3, lo cual representa aproximadamente 2% de todos los linfocitos. Comparado con la respuesta a un antígeno convencional, esto significaría una estimulación masiva de linfocitos, lo que generaría también la producción de una gran cantidad de mediadores que favorecerían una respuesta inflamatoria sistémica, lo cual, lejos de ser una respuesta protectora, se convertirá en una amenaza para los propios tejidos e incluso para la supervivencia del hospedador. Estudiemos ahora la respuesta ante infecciones por bacterias intracelulares. Algunas bacterias tienen la capacidad de resistir los mecanismos microbicidas de los fagocitos, es decir, pueden sobrevivir después de ser endocitadas e incluso replicarse dentro del fagocito. Para este tipo de bacterias, la respuesta innata más apropiada es la potenciación de la capacidad microbicida de la fagocitosis, la intervención de células NK, natural killer o citotóxicas naturales, y de la respuesta adaptativa, los linfocitos T cooperadores que también ayudarán al fagocito a cumplir mejor su función. En vista de que las bacterias intracelulares son capaces de resistir los mecanismos microbicidas de los fagocitos, es importante potenciar estos mecanismos. Cuando el macrófago, una de las células fagocíticas, endocita a una bacteria, en respuesta él produce interleuquina 12,
que es una citoquina que va a activar a otras poblaciones celulares como células NK y células linfoides innatas. Estas a su vez pueden producir interferón gamma, que va a activar la capacidad microbicida del macrófago, permitiéndole controlar la infección por las bacterias intracelulares. En la rama adaptativa de la respuesta inmunitaria también participan los linfocitos T cooperadores, también estimulados por la interleuquina 12 producida por macrófagos que han fagocitado bacterias. Se van a activar estas células y van a producir a su vez interferón gamma, que como ya vimos activa la capacidad microbicida de macrófagos, y también va a expresar CD40 ligando, una molécula que es capaz de inducir por la interacción célula-célula señales adicionales para potenciar la capacidad microbicida del macrófago. En esta diapositiva vemos un poco más en detalle la interacción entre el linfocito T cooperador, más específicamente un linfocito TH1, y el macrófago que ha endocitado bacterias. Se representa cómo el macrófago es capaz de presentar los antígenos bacterianos en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad al receptor específico del linfocito T. Esto permitiría la activación del linfocito T específico, que entonces se diferenciaría hacia el perfil TH1, expresando la molécula CD40 ligando, que interactuaría con el CD40 expresado en el macrófago y produciendo interferón gamma, que va a enviar señales al macrófago para su activación. Como resultado de esto, el macrófago entonces aumentaría su capacidad microbicida, pero también comenzaría a producir citoquinas y quimioquinas que favorecerían una respuesta proinflamatoria para reclutar a más células al sitio de la respuesta. Aumentaría la expresión de sus moléculas coestimuladoras y del complejo principal de histocompatibilidad clase 2, que le permitirían funcionar mejor como célula presentadora de antígeno, lo cual a su vez permitiría incrementar la respuesta específica. Cuando describimos el proceso de fagocitosis, mencionamos que los mecanismos microbicidas se dan en el fagolisosoma. Pues bien, algunos microbios son capaces de escapar de estas vesículas de manera de evadir estos mecanismos microbicidas. Entonces se colocan en el citoplasma celular. En ese caso hay un mecanismo adicional del sistema inmunitario que puede controlar esta situación, y es a través de linfocitos T citotóxicos. La mayoría de estas células expresan el antígeno CD8 y pueden reconocer a los antígenos presentados en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1. Al identificar así una célula infectada, pueden mediar mecanismos por los cuales esta célula es llevada a la apoptosis, de manera de controlar la infección. Ya mencionamos que los anticuerpos pueden bloquear la infección de bacterias intracelulares antes de que éstas infecten a su célula blanca. También es posible que eviten el contacto con las mucosas, otra forma de bloquear la infección. Y en esta figura también nos recuerda lo que comentamos previamente, que pueden bloquear la acción de toxinas. Analizaremos ahora la respuesta inmunitaria ante infecciones virales. Los virus causan infecciones intracelulares. Ellos no poseen metabolismo propio, por lo que están obligados a invadir a las células para utilizar su maquinaria de manera de poder replicar sus componentes y generar nuevas partículas virales. El sistema inmunitario entonces, para responder a estos microorganismos, debe adaptarse a sus características peculiares. Los principales mediadores en la respuesta contra los virus son la producción de interferón tipo 1, la activación de células NK y la acción mediada por los linfocitos T citotóxicos. El primer paso para responder ante una infección viral es reconocer la presencia de dicho virus. Y esto inicialmente se hace a través de los receptores de reconocimiento de patrones ubicados en el interior de las células, bien en la membrana de los endosomas como los receptores tipo TOL o en el propio citoplasma como las moléculas cGAS y STING que habíamos mencionado ya previamente, u otros receptores de la familia RIC como el MDA5 o RIC1.
Todos ellos son capaces de reconocer ARN viral, tanto de cadena sencilla como de cadena doble, o ADN viral, resultando en la activación de vías de señalización que permitirán la producción de interferones tipo 1, como interferón alfa e interferón beta. Estas citoquinas van a mediar un estado antiviral que describiremos en la próxima diapositiva. Los interferones tipo 1 producidos y liberados por las células infectadas por virus van a tener un efecto autocrino, es decir, sobre la propia célula infectada, y también un efecto paracrino, sobre células vecinas que todavía no están infectadas por virus. Este efecto lo median al unirse a receptores presentes en la membrana celular. Entonces activan diferentes vías que van a dificultar la replicación viral en estas células, bien por inhibición de la síntesis de proteínas virales, bien por la inhibición del ensamblaje de nuevas partículas virales o activando vías de degradación de ARN viral. En esta figura se representa la dinámica de la respuesta inmunitaria contra infecciones virales. La línea verde, sombreada de verde debajo de ella, representa la cantidad de virus presente en un momento determinado. Las curvas de distintos colores representan a los distintos mediadores que sirven para controlar la infección viral. Vemos cómo lo primero que se activa es la producción de interferones tipo 1, representados por la línea marrón. Poco después se activan las células NK, importantes mediadores iniciales con capacidad de destruir a las células infectadas. Fíjense que entre los días 2 y 4 de la infección, cuando aparecen estos dos primeros mediadores, la cantidad de virus que venía aumentando progresivamente comienza a alcanzar una meseta, es decir, deja de aumentar, lo que nos indica que hay un control inicial de la replicación viral. Hacia los días 4 y 6 comienzan a hacerse evidentes otros dos mecanismos de la respuesta inmunitaria, representados por los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos específicos. A medida que aumentan estos mediadores de la respuesta adaptativa, entonces la cantidad de virus presente disminuye paulatinamente hasta que eventualmente se logra erradicar por completo, es decir, se logra el control de la infección viral. Así tenemos que la respuesta inmunitaria contra los virus es mediada inicialmente por la producción de interferones tipo 1 y la acción de células NK, y un poco más tardíamente mediada por la acción de anticuerpos específicos y la intervención de linfocitos T citotóxicos. Para destruir a las células infectadas por virus, los linfocitos T citotóxicos cuentan con varios mecanismos. Uno de ellos es el mediado por las moléculas perforina y granzima. El linfocito TCD8 positivo citotóxico identifica a la célula infectada cuando reconoce antígenos virales expresados por la célula infectada en el contexto de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, el linfocito citotóxico moviliza sus gránulos donde se encuentran las moléculas perforina y granzima para colocarlos en la cercanía de la célula con la cual está interactuando, liberando el contenido que permitirá la formación de poros de perforina en la membrana de la célula blanco y el ingreso de la granzima al citoplasma de dicha célula. Esto activará vías de caspasas que mediarán la muerte por apoptosis de la célula blanco. Otro mecanismo de inducción de muerte por el linfocito T citotóxico es la interacción entre las moléculas Fas ligando. La célula infectada por virus expresa la molécula Fas, mientras que el linfocito T citotóxico expresa el ligando de Fas. La interacción entre estas dos moléculas genera una cascada de señalización en la célula blanco que la lleva a morir por apoptosis. Los anticuerpos pueden mediar diversas funciones en el control de las infecciones virales. Uno de ellos es la neutralización, es decir, el bloqueo de las estructuras que necesita el virus para unirse a su célula blanco,
de manera de que se evita que el virus infecte a su célula blanco. Los anticuerpos también pueden inhibir la fusión entre la envoltura viral y la membrana plasmática de la célula huésped, lo que evitaría el ingreso del material genético al interior de la célula blanco, es decir, otra forma de bloquear la infección. Pueden generar también opsonización o aglutinación, pueden generar activación de complemento que también favorecerían la opsonización o eventualmente la lisis de partículas virales que contengan envoltura. Por su parte, las células pueden favorecer una respuesta antiviral a través de la producción de interferones tipo 1, a través de la acción de linfocitos T citotóxicos o de células NK. Las células NK y los macrófagos también pueden mediar citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Todos estos son mecanismos efectivos en la respuesta antiviral. Esta tabla, con datos tomados de un artículo que se publicó en 1996, nos muestran cuán larga puede ser la persistencia de los anticuerpos específicos para un virus después de una primera infección con el mismo. Así nos damos cuenta que para el sarampión o la fiebre amarilla se pueden encontrar anticuerpos después de 65 y 75 años respectivamente de la primera infección. Para virus que causan infecciones en mucosas como el coronavirus o el virus de la influenza, las inmunidades son más cortas, de 12 y 30 meses respectivamente. Cabe aclarar que para esta época el coronavirus que estaban estudiando no era el SARS-CoV-2, sino otros virus de la familia. Es claro entonces que los virus que producen infecciones sistémicas están asociados con persistencias mucho más largas de los anticuerpos específicos con respecto a aquellos que causan infecciones en mucosa. En todo caso, nos da una idea también de cuán prolongada puede ser la vida de los linfocitos B de memoria. Pasaremos ahora a estudiar algunos ejemplos en los cuales el daño producido al hospedador está mediado por la propia respuesta inmunitaria. En respuesta a la invasión de múltiples microorganismos, se puede generar una reacción inflamatoria que al atraer múltiples células y mediadores, lo que busca es controlar al patógeno que está invadiendo. Sin embargo, si la respuesta inflamatoria es de una magnitud muy alta o se prolonga por mucho tiempo, puede convertirse entonces en un riesgo para los tejidos del propio hospedador. En esa situación, sería la respuesta inmunitaria la responsable de dañar los tejidos. Otro ejemplo de inmunopatología lo constituye la sepsis. Una respuesta exacerbada ante una infección puede generar daño masivo e incluso comprometer la vida del paciente, como en el caso extremo del shock séptico. Las tormentas de citoquinas también son mediadoras potenciales de daño. En la infección por SARS-CoV-2, las tormentas de citoquinas se han asociado con enfermedad grave e incluso con riesgo de muerte. En pacientes pediátricos que se han recuperado de infecciones por SARS-CoV-2, se ha descrito como una complicación postinfecciosa un síndrome inflamatorio multisistémico. En pacientes que han sido infectados por estreptococos del grupo A, se han descrito complicaciones postinfecciosas que afectan el tejido cardíaco, o, como se presenta en esta diapositiva, glomerulonefritis postestreptocócica. Estas patologías están mediadas por la respuesta inmunitaria. La infección por Mycobacterium tuberculosis se ha asociado con la formación de granulomas. Como el Mycobacterium persiste replicándose en el interior de los macrófagos y otras células fagocíticas, como una forma de contener su diseminación, se forma un infiltrado masivo de células alrededor de los macrófagos infectados. Una gran acumulación de macrófagos y linfocitos T del perfil Th1 rodean al sitio afectado, y aunque logran contener la diseminación del microorganismo, también dañan el tejido donde se forma este granuloma. El tejido afectado bien puede ser el pulmón,
pero también se han descrito granulomas en el ojo y en médula ósea. Describiremos ahora otro proceso inmunopatológico, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, SIRI. Los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH-1, sufren de una severa depresión de su respuesta inmunitaria celular. Esto debido, entre otras cosas, a una profunda disminución de la población de linfocitos TCD4, que es, entre otras, una de las poblaciones infectadas por el virus. Cuando estos pacientes reciben terapia antirretroviral, su población de linfocitos TCD4 positivos comienza a aumentar. Sin embargo, en forma paradójica, algunos pacientes empeoran de sus infecciones preexistentes e incluso se hacen evidentes algunas infecciones subclínicas. ¿Cómo es posible explicar esta situación aparentemente contradictoria? Se han desarrollado modelos experimentales en ratones para tratar de explicar esta situación. Si a ratones que no tienen linfocitos T, es decir, ratones inmunodeficientes, se los infecta con Mycobacterium avium y se les deja pasar un tiempo considerable, más de 40 días, de manera que la infección se haga crónica, y después se los inocula con linfocitos T CD4 positivo de un ratón inmunocompetente, se va a presentar en estos animales un cuadro similar al que se presenta en los individuos infectados con VIH que han sido tratados con terapia antirretroviral, un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, SIRI. Esta situación no se ve si este experimento se hace en ratones inmunocompetentes, o incluso si se hace en ratones deficientes de linfocitos T, pero invirtiendo el protocolo, es decir, haciendo primero la transferencia de linfocitos T CD4 positivos y luego la infección por Mycobacterium avium. Los resultados experimentales han permitido sugerir un posible modelo para explicar el SIRI. En esta diapositiva, la parte superior representada por A, el cuadro azul, representa la respuesta de un individuo inmunocompetente. Cuando hay infección por micobacterias, estas se reproducen en el interior de los macrófagos, creando una activación de estas células. Sin embargo, las micobacterias son resistentes a la lisis, de manera que el macrófago debe recibir la ayuda del linfocito T a través de la producción de interferón gamma, por ejemplo, para potenciar su capacidad microbicida y controlar la infección del micobacterium. Aunque no se logre la erradicación total del invasor, por lo menos se puede controlar su replicación y evitar al máximo el daño a los tejidos. En el cuadro inferior, identificado por la letra B y el color amarillo, se representa el caso de un individuo con deficiencia de linfocitos T. En este caso, la infección por Mycobacterium va a generar una gran cantidad de macrófagos infectados que, aunque tienen una preactivación por el hecho de tener un estímulo por el microorganismo que se está replicando en su interior, no tienen la ayuda del linfocito T, de manera de que no van a poder controlar la infección y se va a acumular una gran cantidad de células infectadas. Si en esta situación se inoculan linfocitos T, la ayuda que ellos presentarían a esta gran población de células infectadas va a crear una respuesta de activación masiva que también va a generar una explosión en la producción de citoquinas que va a generar la sintomatología característica del SIRI, con excesiva inflamación y destrucción de tejidos. El síndrome inflamatorio de reconstitución inmune es entonces un riesgo potencial que debe considerarse en los pacientes infectados con VIH que van a comenzar su terapia antirretroviral. Sin embargo, como se presenta en esta tabla, no es el único caso en el cual se puede presentar esta situación. Y ya que nuestro tema de hoy es la respuesta inmunitaria en presencia de enfermedades infecciosas, les voy a pedir que fijemos nuestra atención en la segunda línea de esta tabla.
Es decir, el caso de pacientes infectados con Mycobacterium tuberculosis que están recibiendo terapia anti-TNF. Ya hemos comentado que la respuesta inflamatoria es un mecanismo importante en la sintomatología asociada con la infección por Mycobacterium tuberculosis, por lo cual una de las estrategias terapéuticas es bloquear la acción del factor de necrosis tumoral con anticuerpos monoclonales específicos contra esta citoquina. Al bloquear la acción de esta citoquina, se puede lograr una mejora en la sintomatología de los pacientes. Pero en el caso de que por alguna razón se deba detener el tratamiento y haya un aumento brusco en la acción del factor de necrosis tumoral porque se haya eliminado el bloqueo, entonces se puede presentar una patología similar a la que vimos en los pacientes infectados con VIH, es decir, un síndrome inflamatorio de recuperación inmune, con patología pulmonar y linfadenitis. Ya para cerrar nuestra presentación de hoy, los invito a que toquemos brevemente el tema de las inmunodeficiencias. Los defectos en la respuesta inmunitaria, bien sean estos heredados o adquiridos, pueden colocar al huésped en una posición de mayor riesgo a sufrir enfermedades infecciosas. Aunque las inmunodeficiencias forman todo un campo de estudio en la inmunología, que en este momento no vamos a poder revisar en mayor detalle, es importante que en este momento hagamos énfasis que debemos estar atentos a las señales que nos pueden hacer sospechar de que estamos en presencia de una inmunodeficiencia. Infecciones recurrentes, tratamientos prolongados con antibióticos con escaso efecto. En el caso de niños, la dificultad para ganar peso o estatura, abscesos recurrentes, presencia de candidiasis oral, necesidad de recibir antibióticos intravenosos o antecedentes familiares de inmunodeficiencias primarias, todas son señales que pueden hacernos pensar que estamos en presencia de una inmunodeficiencia y que por lo tanto deberíamos estudiar al paciente para verificar si esto es así. Con esto hemos terminado la presentación del tema inmunología aplicada al proceso infeccioso. Tal cual como mencionamos al principio de la presentación, por lo abarcante del tema, muchos de los aspectos fueron considerados solo superficialmente. Sin embargo, esta idea abarcante nos permite tener la visión general y también nos sugiere dónde podemos profundizar nuestro estudio para ganar conocimiento adicional. Espero que les haya sido útil esta presentación y agradezco el tiempo que han dedicado para escucharla.